Acá un poquito mucha información. Ok, listo, listo. Bienvenida, bienvenido. Muchísimas gracias por estar acá. Vamos a arrancar ahorita con Construye y Crece tu negocio en línea. Yo soy Richard Osterud. Es un placer para mí estar aquí contigo el día de ahora. Y bueno, todo esto surge porque pues muchas personas, muchos negocios principalmente que han tenido que cerrar las puertas están viendo cómo pueden seguir funcionando, seguir generando capital para su empresa. Entonces, están queriendo ver cómo pueden apalancarse finalmente del Internet, porque es algo que se ha venido diciendo desde hace ratos, que hay que apalancarse del Internet para tener mejores resultados y, bueno, garantizar también que pueda seguir funcionando en crisis como esta. Y ahorita pues queremos contribuirte con eso para ayudarte a hacerlo. Y si eres un emprendedor o si eres un empleado que ahorita no estás trabajando, estás en tu casa, también queremos ayudarte a que generes ideas de cómo puedes tú también montar, construir un negocio online, ¿verdad? Y si ya lo tienes, cómo lo puedes crecer. Vamos a compartir acá, creo que esta es la correcta, ¿sí? Voy a esconder yo aquí abajo. Entonces, básicamente vamos a ver cómo planear. Este es nuestro primer episodio. Vamos a hacer, ¿cuántos eran? Creo que eran 7, si no me equivoco. Puede que sean 7, sino un poquito más episodios live aquí en el canal fb.com/Osterude, donde te vamos a contar cómo puedes construir tu negocio online. Si tienes un negocio actual, pues cómo lo puedes llevar al Internet, ¿verdad? Para poder seguir funcionando, seguir generando esos ingresos. Y bueno, eso creo que es una de las preguntas más grandes que la gente tiene ahorita, o los negocios tienen, ¿cómo podemos hacer para mantener ese flujo de capital en esta situación que nos encontramos ahorita? Tal vez mi negocio es una pastelería, es un restaurante, tal vez tenemos un gimnasio, qué sé yo, un sinfín de actividades que cómo podemos seguir funcionando. Y en algunos casos, como te mencioné, pues algunas personas que quieren hacer algo nuevo y tener esa otra fuente o ese otro flujo de ingresos, pues también cómo lo podemos lograr. Pues bueno, para hacer eso, primero tenemos que decidir, tenemos que ver por qué es que los clientes compran, para ver cómo podemos llegar nosotros a ellos y seguirles sirviendo, porque al final de cuentas nuestros negocios sirven para dos cosas. Uno, para servir al cliente y otro, para generarnos un ingreso. Entre mejor y más servimos a nuestros clientes, pues también vamos a estar pudiendo generar ingresos para nosotros. No importa si es un servicio, si es un producto lo que vende, pues tienes que servir al cliente y tenemos que entender por qué es que nuestros clientes compran. Hay dos razones principales. Quieren obtener un placer o quieren evitar un dolor. Si quieren un placer, puede ser que quieren aprender a hacer dinero en línea, quieren aprender a encontrar esa persona amada o ese amor que no han logrado tener todavía, quieren verse bien, quieren jugar mejor al golf, quieren aprender a pescar, quieren aprender a pintar, quieren algo que les genere algún tipo de placer, ¿verdad? O si no, también existen las personas que quieren evitarse ese dolor, ¿verdad? Quieren aprender a ahorrar tiempo, quieren hacer más eficientes, más productivos, lograr hacer más cosas en el día para no estar desperdiciando el tiempo, quieren aprender a ahorrar dinero, cómo gastar menos, cómo poder tener una mejor situación financiera. Entonces están evitando ese dolor de la presión financiera o quieren evitar un malestar, una enfermedad, ¿verdad? Un padecimiento. Algunas personas sufren, por ejemplo, que es muy común la gastritis, ¿verdad? Ese ardor estomacal después de comer, pues quieren ver cómo se puede eliminar de alguna manera natural, sin tomar medicinas o sin tener operaciones raras ni nada así, cómo eliminar la varicis. Hay un montón de problemas que la gente quiere eliminar. Entonces, tenemos que entender para empezar por qué es que nuestro cliente compra, cuál es ese deseo que tiene para poder pensar un poquito así fuera de, ¿cómo se llama? Fuera de la caja, pensar un poco creativamente qué le podemos ofrecer, ¿verdad? Porque a veces tú dices, bueno, yo tengo una pastelería, ese es un caso muy específico, tengo una pastelería, ahorita estamos cerrados, ¿qué puedo hacer? Bueno, puedes hacer un par de cosas. Una, pues la pastelería puede seguir entregando productos a la orilla de la calle, tal vez la gente no está entrando, pero llegan las personas, hacen su pedido online, entonces ya estás abriendo las puertas a los pedidos online para que la persona lo llegue a recoger o tú lo vayas a dejar. Pero tal vez no tanta gente está celebrando hoy en día, entonces, ¿qué más pudiéramos hacer? Bueno, siempre como pastelería y un ejemplo específico que vi hoy en día, están vendiendo los pastelitos, los cupcakes,
¿verdad? Están vendiendo la docena de cupcakes con el frosting y con chispitas y han hecho unos videos o están haciendo también Facebook Lives como este, donde les están enseñando a las mamás a ayudar a los hijos a decorar y a pasar el rato, porque ahora es bien difícil, tenemos a las familias en casa todo el tiempo, ¿verdad? Y aparte de que los niños tienen que seguir estudiando, también hay que entretenerlos, no necesariamente van a estar viendo televisión todo el día, todos los días. Así que, a ver, ahorita que veo que están entrando un par de personas, dime de dónde nos están viendo para mandarte un saludo. Por favor, me encantaría saber dónde te encuentras en estos momentos. Yo sé que muchas personas, pues la mayoría creo que están en su casa ahorita. Ya no está eso de que andan trabajando, andan en el banco, algo por el estilo, sino que estás en tu casa, pero me encantaría saber dónde estás. Y si sabes de alguien que le puede interesar esto, bueno, dile que se conecte a Facebook ahorita, que venga a ver este video, porque le va a servir para poder tal vez cuajar esa idea de qué negocio puede hacer online, cómo lo puede hacer. Así que bueno, aquí si estás viendo, deja en los comentarios, yo con todo gusto lo vamos a publicar en unos momentos. Entonces, primeramente, queremos entender por qué compra nuestro cliente. Ahora, estos videos vamos a hacerlos relativamente cortos, creo que van a ser de unos 10 minutos cada uno. Por esa manera vamos a tener varias sesiones. Te quiero invitar desde ya a nuestro grupo de Facebook, donde estamos también ayudándote a comenzar y a crecer tu negocio online. Pues ahí vamos a estar poniendo todo el material de apoyo. Vas a tener estas diapositivas que estoy generando aquí. Vamos a hacer unos ejercicios. Hoy no tengo ejercicios para ti. Mañana vamos a hacer unos ejercicios específicos para que puedas así poner a trabajar la creatividad y ver qué se puede hacer. Así que eso también va a estar en el grupo. El grupo, si no está ahorita en este post, lo cual creo que, no sé, creo que puede que esté en el post, no me acuerdo. Si no está ahí, pues yo lo pongo luego en los comentarios, así que puedes verlo ahí. ¿Qué tal? Bueno, mira, tenemos aquí a Esperanza Hernández. ¿Qué tal? Desde Ciudad de México, mucho gusto, Esperanza. Gracias por estar aquí. Stay home, me encanta eso, quédate en casa. Así que súper bien. Yo aquí también tenía mis rotulitos de quédate en casa, pero no me acuerdo. A ver, aquí están. No, no sé qué lo hice. Quédate en casa. Aquí está, quédate en casa. Vamos a poner esta. Quédate en casa. Así que bueno, entonces sigamos, continuemos con el entrenamiento. Como te digo, va a ser algo breve para que no quite mucho de tu tiempo, pero que sea de tu utilidad. Ahora, pensemos cómo podemos llevar nuestro negocio en línea. Voy a poner aquí en chiquito. Ahí está. Y voy a quitar esto. Algunas de las alternativas para llevar nuestro negocio en línea, pues si tenemos un negocio actualmente, pensemos cómo podemos empaquetar nuestros productos. Hay una muchacha que es miembro de la Cámara de Comercio acá, que ella tiene una salón donde hacen pintura y vino. Entonces uno llega, se toma una copa de vino y te dan un canvas y uno se pone a pintar y sale con su cuadro. ¿Verdad? Muy bonito, pero ahora pues claro, no se pueden congregar las personas en ningún lugar. Y lo que está haciendo es que ella está vendiendo el kit. Está dando el kit con la pintura, los pinceles, la tela y están haciendo yo creo, no, creo que ya lo está haciendo en YouTube, si no me equivoco, está haciendo la transmisión en YouTube para que las personas pinten, cada quien desde su casa se toma su vinito y entonces está, no, en Zoom lo estaba haciendo, porque ahí se podía ver toda la gente. Entonces eso es algo que ella ha reempaquetado la forma en que hace negocio para que su negocio pueda seguir funcionando sin que tengan que ir al local. Ahora algunos dicen, pero la gente puede comprar sus pinturas y lo puede hacer en su casa. Bueno, no nos limitemos porque sí pueden hacer eso. Realmente podemos hacer cualquier cosa. Yo puedo irme a construir qué sé yo, una terracita en mi jardín, pero no lo quiero hacer, qué pereza. Puedo ir a comprar pinturas, pero no tengo a alguien que me guíe, no tengo a otra gente que estar con quien platicar, estaría yo solo. Entonces, eso es lo que vende ella, la experiencia, ¿verdad? La guía que está contigo y también pues esa interacción con las demás personas que se puede hacer online, o sea, con herramientas como Zoom y todo eso, se puede hacer perfectamente bien. ¿Cómo agregamos valor? Pues como te digo, en el caso de ella, ella está haciendo este entrenamiento virtual, ¿verdad? Donde puede ver lo que estás haciendo gracias al Internet, puede darte unos tips para que lo mejores y está armando todo, no te toca ir a comprar la pintura a un lado, los pinceles a otro, sino que directamente
ordenas con ella, se pasan a recoger y no me acuerdo, la verdad no me informé bien, pero no sé si los está alquilando o los está vendiendo. Yo creo que creería yo, la verdad que los está alquilando, o sea que compras el kit con tu biombo, o perdón, no es el biombo, es el canvas, ¿verdad? Y te presta las pinturas y los pinceles y luego los vas a devolver al día siguiente y hay que dejar un depósito. Me imagino, así lo haría yo, ¿verdad? Entonces hay que ver cómo podemos empaquetar nuestros productos de otra manera. Tenemos que ver cómo podemos agregar valor, ¿verdad? Hay muchos restaurantes que también están haciendo clases de cocina y están vendiendo los ingredientes que de todas formas los piden ellos, les llegan a dejar al restaurante, venden los ingredientes ya preparados, ya partidos y todo, para que la gente en familia pueda cocinar algo, mezclar las cosas y tiene la guía de un chef, ¿verdad? Que sabe lo que está haciendo. ¿Lo puede ver uno en YouTube? Claro que sí, te toca ir al supermercado, comprar las verduras, buscar la receta, picar todo tú, hacerlo y al final se vuelve un gran trabajar. Lo que estás vendiendo es ese valor agregado, esa experiencia, la facilidad que ya esté pre-preparada, no estoy tartamudeando, pre-preparadas las cosas para que la persona pueda tener ese entretenimiento también en casa. Miremos qué cosas podemos hacer remotamente. Claro, hay ciertas cosas que se pueden hacer gracias al Internet por video, ¿verdad? Remotamente y hay otras cosas que se pueden entregar remotamente. El delivery que están haciendo muchos restaurantes, que eso no es ningún invento nuevo, pero ahora lo están haciendo más y cada día. Y pensemos también en qué cosas podemos hacer una vez y podemos reutilizar. Por ejemplo, un video que hacemos, por ejemplo, de gimnasia. Hay muchos videos de gimnasia online, pero si tú eres un coach de entrenamiento que trabajas uno a uno con alguien, podrías hacer tus sesiones de entrenamiento, las series de sesiones, grabarlas en video y ponerlas online y ya la vendes múltiples veces, pero el trabajo lo hiciste una vez. Esa es una forma de que nos estamos apalancando del Internet. ¿Y cómo los entregamos? Pues idealmente estamos haciendo la entrega virtualmente, ya sea online, ¿verdad? Lo estamos haciendo en video, estamos entregando un documento. Hay un montón de cosas que nosotros podemos hacer para darle valor a las personas al final de cuentas, que es lo que tenemos que cambiar ese switch y empezar a pensar. También, si tú no tienes un negocio y tienes que buscar alternativas, sino que estás pensando desde cero, también piensa, ok, ¿qué pudiera hacer yo que le dé valor a las personas? Pues tenemos un ejercicio específico para hacer eso, que te lo voy a compartir mañana, pero veamos ahorita qué tipos de productos, qué tipos de cosas pudieras vender online fácilmente que le agreguen valor a las personas. Aquí tengo una lista, si no me equivoco, es el siguiente slide, que te enseña todo eso. Puedes hacer un ebook, por ejemplo, ¿verdad? Un ebook es simplemente un libro electrónico y es cuestión de sentarse y escribir. Pues ahora es el momento de escribir ese libro que siempre tuviste en el corazón que querías hacer. Puedes crear una guía, un tutorial, ¿verdad? Puedes grabar un audio. También si tocas música, puedes grabar audios y vender los audios. Conozco varias personas que venden pistas de audio que las personas utilizan para sus videos o para otras cosas. La vez pasada yo había comprado unos audios de meditación para relajarme hace ratos. Pero sí, es algo que lo haces una vez y lo vendes múltiples veces. Puedes crear un reporte especial sobre algún tema específico. Puedes tomar notas de evento y ahorita sabemos que los eventos presenciales se han cancelado en su mayoría, pero los eventos online siguen ocurriendo y hay algunas veces que aún en esta situación que estamos en la casa todo el día, pues puede que estemos muy ocupados y no alcancemos a ir. Es más, ahora hay tanto evento virtual pasando que no alcanzamos a ir a todos, pues puedes tomar las notas del evento. Te recomendaría por educación hablar con el dueño del evento para que esté de acuerdo con eso, pero pueden llegar a ser una alianza. Hay un señor que se especializa en tomar las notas de los eventos aquí en Estados Unidos, los eventos grandes, y manda un equipo de personas para que tomen notas del evento y de todas las sesiones que hay durante el evento. Muy interesante, siempre las venden al final y creo que definitivamente tiene autorización del dueño del evento. Judith, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, qué gusto verte. Un placer, espero que estés bien con tu familia. Muchas bendiciones. De ahí, ¿qué más? Puedes hacer notas de evento, hojas de trabajo, calendarios. Calendarios es súper bonito porque no es que vas a hacer un calendario de enero, febrero, marzo, sino que un calendario de actividades, ¿verdad? Yo he comprado en el pasado calendarios de actividades para social media, para saber qué está ocurriendo cada día, para hacer un post
pertinente a ese día. Hay muchas personas que venden calendarios para distintos tipos de industria de post que va a hacer, que pueden hacer durante el mes o durante cada día de la semana, etcétera. Así, calculadoras. Una calculadora puede ser algo tan simple. Hay algunas que son gratuitas, claro, las puedes usar para crear una lista. Puedes tener calculadoras más complejas que puedan servir para otros fines que se pueden vender. Yo tengo unas calculadoras para estimar el costo de las campañas publicitarias y ver si una campaña es rentable o no es rentable, ¿verdad? Entonces la gente paga por tener acceso a esas calculadoras, que al final de cuentas son una hoja de Excel, o si quieres hacerlo con programas, con software más complejos, se puede hacer también. Planeadores, casos de éxito, o sea, una guía con puros casos de éxito que te dan ideas. Por aquí tengo un libro, ¿dónde está? Aquí está, mira. Este se puede decir que es un libro de casos de éxito, ¿verdad? Que es el 30 días. Si perdiera todo, ¿qué haría en 30 días para recuperarlo? De Russell Brunson. Entonces son puros casos de éxito. Entrevistaron a varias personas que tienen el Tucumã Club, el premio Tucumã Club de ClickFunnels, y les preguntaron qué harían ustedes. Entonces recopilaron toda esa información y ahí está el libro. Mapas mentales, súper bien, listas de herramientas, tutoriales, claro, reviews de productos. Eso es algo muy interesante. Hay gente que vive de eso desde hace mucho tiempo y que está mostrando distintos tipos de productos en una categoría de cámaras, por ejemplo, o juegos o electrónicos. Entonces, compran el producto, lo miran, hacen la crítica, hacen la evaluación y luego la gente decide si quiere comprar ese producto u otro basado en su opinión, y usan enlaces de afiliados, una forma muy buena de hacerlo. Series de emails, si sabes escribir buenos emails, yo sé que hay gente que te paga por hacerlo, o sea, realmente los emails son súper importantes, hacer las secuencias de seguimiento de email, ¿verdad? Y si tienes la habilidad de escribir, pues esa es otra cosa que se puede hacer para no solo para un producto específico, sino que puede ser un nicho específico, entonces puedes venderlo múltiples veces a otras personas. Entonces hay otras oportunidades. Flujos de bots. Flujos de bots es muy popular un día. Hoy los amigos que están en marketing con bots definitivamente tienen acceso a flujos de bots ya preelaborados, y algunos de ellos han hecho sus propios flujos, yo sé, y los han vendido porque las personas se quieren ahorrar el trabajo. Embudos de venta. Otra cosa muy fácil de hacer, que como ves, gráficas, fotos. Yo sé de gente que es fotógrafa y que vende en Fotolia o no sé dónde vende sus fotos, les pagan y venden la foto múltiples veces. Entonces hay múltiples oportunidades. Pongo esta lista aquí simplemente para que empecemos con esa pequeña tormenta de ideas de qué puedes hacer. Y vamos a hacer una tormenta de ideas más específica. Eso lo vamos a ver el día de mañana, pero quería pues darte algo con qué empezar. Ahora, ¿qué es lo que andamos buscando cuando estamos pensando en ese nicho? Estamos pensando en nuestro cliente, en su dolor o en lo que desea de tener de beneficio. ¿Qué queremos que tenga? Pues queremos que sean activos, ¿verdad? Que son personas que realmente están comprando. Queremos que sean accesibles porque tenemos que llegar a ellos. Más ahora queremos que sean accesibles online para poderlos alcanzar, ¿verdad? Queremos que hayan suficientes, no queremos hacer algo para venderlo una sola vez o que tener esta súper idea que solo una persona la va a comprar, y queremos que tengan esos deseos de obtener algo bueno o deseos de evitar algo, un deseo o un problema intenso, ¿verdad? Si a mí me pica, no sé, tengo una picada en el brazo, pero no me molesta mucho, no voy a hacer mucho para solucionarlo. Pero si yo tengo una alergia y me da una comezón terrible y no aguanto el salpullido cuando me pica una hormiga, y tú tenés esa mezcla específica de hierbas que me va a quitar la picazón, me va a interesar muchísimo porque me desespera. Entonces tengo ese deseo ardiente, ya tengo un problema intenso. Y preferiblemente hoy en día pues andamos buscando que las personas puedan comprar en línea y que quieran comprar en línea, porque a veces nos topamos en nuestros mercados que las personas no quieren comprar en línea, simplemente les da miedo, no quieren meter la tarjeta, pero va a ser algo que va a ir pasando poco a poco. Según va pasando el tiempo, pues ya hay muchas oportunidades de utilizar plataformas para cobrar online, plataformas como ClickBank, como Hotmart, que es buenísima, que está disponible en toda Latinoamérica. Ellos reciben los cobros
No estoy seguro si se puede con productos físicos, me parece que no, pero sí se puede con eventos virtuales, con productos de información, con todos los ejemplos que dimos hace un rato, y ellos te permiten que la gente pague, ya sea online, con tarjeta, en el banco, en los Oxxos, en cualquier lado, y al final de cuentas ellos te dan el dinero a ti, ¿verdad? Menos una comisión que es obviamente el servicio por ellos y tiene un montón de ventajas más, o sea que son plataformas que te permiten realmente llevar estas ideas al mercado. Si estás en un país donde se puede abrir una cuenta PayPal fácil, súper fácil, creas un botón de PayPal para vender lo que quieras y bueno, hay un montón de formas de hacerlo. Claro, vas a necesitar una carta de ventas, vas a tener que identificar bien a tu público, vas a necesitar llevar el público a tu carta de ventas, generar la transacción, etcétera, etcétera. Y todo eso lo vamos a ir cubriendo en esta serie de videos para que tú puedas generar, crear y crecer ese negocio online. Yo creo que, si no me equivoco, esta es la última que tenían por hoy. Sí, esta es la última de ahora, pero pues quería arrancar para que para que vayas así ya ejercitando la mente, tomando una idea de qué es lo que quieres hacer, cómo lo puedes llevar online y cómo lo puedes monetizar, que es súper importante hoy en día, porque la economía está cambiando. Ahora vamos a tener una nueva economía, muchas cosas se van a simplificar, algunas cosas no van a volver a como eran antes, ¿verdad? Sino que va a haber que irse adaptando y creo que ahorita que tienes el tiempo, que estás en la casa, tienes una oportunidad de empezar a pensar qué hacer, a aplicar estas cosas que te estoy enseñando. Vamos a hacer, como te digo, ejercicios. Métete al grupo, en el post debe estar el enlace. Y ahora que me acuerdo, creo que existe en el post. Ingresa al grupo, contesta las preguntas, es requisito contestar las preguntas para que te aprueben el grupo y ahí vas a encontrar las diapositivas de esta sesión, de todas las sesiones. Vamos a poner los ejercicios ahí también, vamos a hacer algunos entrenamientos exclusivos del grupo y vas a estar también con otras personas que están con la misma idea, buscando hacer las mismas cosas que tú quieres hacer, que te pueden apoyar también. Y claro, si esto es algo que te interesa, pero no quieres pasar por todo el proceso y quieres que te ayudemos de una sola vez, mándame un mensaje y con todo gusto podemos platicar a ver en qué forma nos podemos ayudar. Podemos ayudarte, nos podemos ayudar mutuamente, o claro, y podemos sacar tu producto con mayor rapidez al mercado. Así que te agradezco tu atención, gracias por la espera al principio. Estoy ajustando ahí cuánto tiempo te necesitamos para arrancar, pero lo que quiero hacer es poder pasar ese enlace, mandar una noticia por email para que las personas estén aquí y claro, por el bot, pero de la manera correcta. Así que te mando un fuerte abrazo, muchísimas bendiciones, te espero que estés muy bien de salud, que tú y tu familia se estén cuidando y nos vemos el día de mañana. Recuerda, cualquier pregunta me la puedes dejar aquí abajo y si sabes de alguien que le puede interesar esta información, pues dile que se venga a la página y con todo gusto pues vamos a estar entre más alegres. Así que un fuerte abrazo, Dios te bendiga y nos vemos mañana. Chao, chao.